Muchas gracias por acompañarnos en esta reflexión dedicada a la generación y promoción de la memoria colectiva del conflicto armado en Colombia. La consolidación de la paz en este país, en Colombia, requiere que se preste atención a la generación y transmisión de los relatos que configuran la memoria histórica. La narración de lo que ocurrió y cómo sucedió determina la gestión del final del conflicto. La reconstrucción de lo acontecido acaba configurando mecanismos de apropiación simbólica con capacidad de representar al conjunto de los ciudadanos, pero también con capacidad de excluir a distintos sectores si configura una mera construcción propagandista del poder instituido. Solo alentando la participación del conjunto de la sociedad en la generación de un relato compartido podremos evitar ese riesgo. La memoria constituida colectivamente cimenta los procesos de superación de los conflictos armados. Solo una memoria colectiva puede garantizar el derecho a la verdad del conjunto de la sociedad, precisamente por la relevancia que tiene la participación de quienes vivieron los hechos, sus familias y la comunidad local en la configuración de una memoria que entre en diálogo con la oficial patrocinada por el Estado. En Colombia es preciso que nos interroguemos acerca de si disponemos de adecuados mecanismos de promoción social y de protección jurídica de la memoria histórica colectiva. El objetivo inicial de la investigación que presentamos a través de esta ponencia consiste en realizar un diagnóstico jurídico de alcance de la regulación vigente y proponer reformas de los instrumentos normativos que puedan ser efectivas para lograr una eficaz protección y promoción jurídica de los ejercicios sociales de construcción de memoria. De igual modo, conscientes de que el esfuerzo de los poderes públicos no logrará frutos sin una decidida implicación social en esta generación, recopilación y sistematización de relatos, el segundo objetivo consiste en articular, a través de la investigación-creación vinculada a la comunicación audiovisual, una herramienta que contribuya a nutrir los relatos colectivos. Del trabajo planteado se obtiene una respuesta jurídica contrastada y debidamente argumentada que ratifica la tesis de que Colombia no cuenta en la actualidad con un marco normativo integral que garantice la protección y promoción de la memoria histórica colectiva. De las lagunas localizadas se extraen las conclusiones que permiten defender que en Colombia sería conveniente la redacción y promulgación de una ley de memoria histórica. Asimismo, el análisis relativo al papel de los poderes públicos en el reconocimiento institucional de la memoria colectiva nos lleva a plantear la necesidad de dar cobertura jurídica a la incorporación al relato oficial de la memoria de las víctimas, algo que defendemos contribuye a lograr el reconocimiento de entornos y comunidades como sujetos de reparación colectiva por parte de los órganos administrativos competentes. En lo que se refiere a la vertiente netamente vinculada a la comunicación social, se pretende generar un espacio virtual interactivo denominado MEM. A través de una organización nodal, esta página web es un contenedor abierto a relatos debidamente articulados con estructuras narrativas documentales de carácter audiovisual procedentes de voces que no logran difusión a través de los medios de comunicación masivos. La generación de la memoria colectiva de un pueblo requiere que sean recogidos e integrados los testimonios y las narraciones de la mayor cantidad y variedad posible de los grupos sociales, colectivos y sectores que lo integran, porque, como bien nos advierte Mercosur, no se trata de que el Estado construya una memoria oficial para que sea asumida por los ciudadanos, ya que encomendar al poder público la generación del relato supondría la primacía de una visión de parte tentada a solapar o ignorar las versiones matizadas o con capacidad de confrontar esa versión. La labor de promoción y protección de una memoria del conflicto colombiano representativa del conjunto de la sociedad nos ha llevado a analizar la adecuación con estos dos objetivos de lo dispuesto en el ordenamiento jurídico colombiano.
fijándonos en dos aspectos concretos: el reconocimiento y garantía de pervivencia de los lugares de memoria histórica constituidos o resignificados por la interacción de la sociedad civil y de las víctimas en los distintos territorios, por un lado, y la articulación jurídica de que sean conocidos y aceptados por la institucionalidad los relatos aportados por los colectivos afectados por hechos victimizantes, por otro. Fijándonos en esos dos aspectos, ratificamos la hipótesis de que Colombia precisa de un instrumento jurídico que de manera integral dote a la memoria del conflicto de un marco debidamente estructurado de gestión de políticas públicas y de un adecuado catálogo de mecanismos destinados a la identificación, reconocimiento y garantía de integración en el relato oficial de las aportaciones sociales a la memoria colectiva. El análisis normativo ha puesto de manifiesto que el país no cuenta, por el momento, con una ley de memoria histórica. Su ordenamiento sí contiene referencias normativas al concepto, pero no constituyen un marco memorial con el potencial de determinar la generación de políticas públicas capaces de recoger y canalizar las expectativas sociales, promocionando la participación de los ciudadanos y amparando sus procesos de reflexión. Las disposiciones dedicadas a la memoria histórica las encontramos fundamentalmente en la Ley 1448 de 2011, conocida como la Ley de Víctimas, y en el decreto que la reglamenta. En lo que se refiere a la promoción y protección jurídica de los lugares de memoria resignificados por víctimas y acción civil, estas normas no se refieren a los sitios de memoria y no incluyen herramientas jurídicas en forma de procedimientos destinados a su definición, catalogación y protección. Teniendo en cuenta que el legislador puede optar por proteger los lugares de memoria a través de otro tipo de disposiciones, hemos analizado también las leyes del patrimonio histórico y cultural, habida cuenta de que el artículo 186 del decreto que reglamenta la Ley de Víctimas declara que la memoria histórica es patrimonio público. Por cuenta de la emisión del decreto 2358 de 2019, que incluye el concepto de paisajes culturales, Colombia cuenta con una categoría de patrimonio cultural en la que encajan adecuadamente los espacios objeto de nuestro estudio. Esta norma define los lugares de memoria como espacios o sitios donde comunidades o colectividades a través del recuerdo dan testimonio de su historia, constituyéndolos en hitos o referentes culturales. Pero el modelo de salvaguarda y conservación que prevé la regulación del patrimonio histórico no tiene en cuenta el valor simbólico que reside en la capacidad de estos lugares para constituirse como ámbitos de reparación y mojones de memoria colectiva. No se resaltan estas cualidades y, por analogía con las otras categorías, se aplica a los lugares de memoria una protección basada esencialmente en la conservación material de elementos valorables económicamente. La efectiva protección de los lugares de memoria conllevaría la exigencia para sus titulares y las instituciones de garantizar su perdurabilidad, una pervivencia basada en su función memorial, que se lograría a través de una adecuada identificación, explicación y señalización de estos espacios. La garantía jurídica que no encontramos en el ordenamiento colombiano confirmaría el deber de las instituciones públicas de evitar la remoción o desaparición de los lugares de memoria y les atribuiría la misión de contribuir a que cumplan con una función esencialmente conmemorativa, didáctica y reparadora, labor que solo se logrará de manera efectiva con el diseño de adecuadas actividades de promoción material y virtual destinadas a que estos lugares sean conocidos y utilizados, frecuentados por los ciudadanos. En relación con el segundo aspecto analizado en el análisis normativo, hemos confirmado que Colombia sí cuenta con un mecanismo que, sin tener específicamente la finalidad propuesta, puede contribuir a que las versiones de las colectividades afectadas por hechos victimizantes ocurridos en el marco del conflicto armado se articulen formando un relato propio de esa comunidad con capacidad para insertarse y completar la memoria histórica del conflicto en Colombia.
La creación por parte de la ya citada Ley de Víctimas del Programa Administrativo de Reparación Colectiva articula un instrumento de reconocimiento de los daños colectivos que hayan afectado a comunidades, organizaciones, grupos y movimientos sociales preexistentes a los hechos que los victimizaron. El reconocimiento de determinados entornos sociales como sujetos de reparación colectiva de derechos, además de contribuir a que se establezcan medidas de restitución, rehabilitación, satisfacción y garantías de no repetición, implica un diálogo político entre la institucionalidad y la sociedad civil que conforman los sujetos de reparación colectiva. Un diálogo que permitirá la consolidación de una versión de los hechos acontecidos que incluya la óptica y la perspectiva de los afectados. Teniendo en cuenta que para el reconocimiento de sujetos colectivos de reparación de derechos ante la unidad de víctima, las comunidades que aspiren a ellos deben hacer una declaración colectiva respecto al cumplimiento de los requisitos, la solicitud ante el órgano administrativo exige un trabajo conjunto de caracterización de la comunidad, de identificación de los hechos victimizantes colectivos y también de los daños que con el mismo carácter se han causado a esa comunidad. Algo que en sí mismo constituye un relato articulado de lo vivido que, una vez tramitado, entra a formar parte del acervo institucional y debería ser integrado en la versión oficial. Además del pertinente análisis normativo, la comprobación de la efectividad de este procedimiento como instrumento que favorezca el acceso a la memoria oficial de los relatos de las víctimas se ha estudiado acompañando el proceso de redacción de informe base a los colectivos de la Comuna 13 que lideran la iniciativa de solicitud del reconocimiento de esta comunidad como sujeto de reparación colectiva ante la unidad pertinente. Este trabajo ha permitido la elaboración de un informe que será dirigido a la Dirección de Reparación Colectiva de la Universidad de Víctimas con el objeto de que la Comuna 13 de Medellín sea considerada candidata para entrar en el programa de reparación colectiva de la unidad. El informe se sustenta en una declaración conjunta en la que están representados los diversos grupos sociales, en la que se muestran las evidencias de que ese entorno considera que cumple con los requisitos para ser reconocido como sujeto colectivo de reparación. El informe ofrece la imagen de una comunidad que, a pesar de los daños sufridos en su tejido social, lucha por lograr que la institucionalidad dé una respuesta comunitaria a los problemas del territorio, que reivindica una reparación con enfoque transformador capaz de revertir la percepción de falta de presencia de un Estado social y democrático de derecho que trabaje por crear condiciones de vida prósperas y de calidad. La Comuna 13 reclama acciones de reparación consensuada con sus habitantes tras escuchar sus demandas y reparaciones que estén encaminadas a terminar con la estigmatización del territorio y lograr para sus habitantes oportunidades que solo se consiguen superando esquemas discriminatorios y las graves situaciones de inseguridad, violencia, pobreza y exclusión que, por desgracia, aún se viven allí. La dimensión del proyecto de investigación vinculada a la creación y dedicada específicamente a la implicación social en la generación de la memoria histórica colectiva en Colombia se enmarca en el contexto de la necesidad de dar voz a las mujeres sobrevivientes del conflicto armado a través del audiovisual. Con este objetivo se han generado una serie de 5 nodos con contenidos documentales sobre la presencia de las mujeres en el conflicto colombiano y sus estrategias de resiliencia y acción social para consolidar una convivencia en paz. Todo a través de una idea unitaria, una marca, una línea gráfica y una estética definidas. Mediante la construcción de los discursos de memoria enunciados por estas mujeres, tratamos de identificar los diversos roles que han desempeñado y desempeñan en un ejercicio de visibilización a través de distintos dispositivos narrativos multimedia, formatos adecuados para servir como soporte de memoria histórica y como herramienta para la transformación social. Es desde sus relatos, desde donde se articulan los discursos de la memoria, elaborados teniendo en cuenta el análisis y monitoreo constante de estos otros construidos desde distintas fuentes, pero también complementados por una narrativa visual y sonora. Para evitar que estos discursos se generen
con base en las historias de personas que no se sientan representadas en los contenidos publicados, desde MEMU hemos desarrollado estrategias que permiten la generación de un relato compartido, para que las personas que han participado en su elaboración se sientan en total sintonía con su aportación al discurso de la memoria. Este es un ejemplo de lo que desde la antropología visual se denomina correpresentación y que se convierte en un proceso de fuerte actualidad tras la reflexión en torno al trabajo con distintas poblaciones y colectivos. La investigación académica y la creación artística se desarrollan con personas y colectivos sociales que quieren ser partícipes de un ejercicio de memoria histórica, colectiva y responsable. Esta sistematización afecta a la manera de diseñar y desarrollar los formatos que componen la web. Y así el documental, el ensayo fotográfico, el texto infográfico o el podcast son algunos de los formatos que permiten vincular a cualquier usuario de la web con las historias concretas de las mujeres que nos han prestado su testimonio, así como con el contexto histórico, político y social en el que se desarrolla. El propósito de lograr una paz estable y duradera en Colombia pasa por la reparación y la garantía de no repetición, requisitos que no se concretarán efectivamente sin que la sociedad colombiana conozca la verdad de lo ocurrido durante la vigencia del conflicto armado. Una verdad compleja que se configura por la interrelación de causas persistentes y múltiples actores impulsados por motivaciones y objetivos diferentes, a cuyo conocimiento solo podremos llegar recordando los acontecimientos, intentando determinar sus causas, sus sujetos activos y pasivos y las consecuencias que se derivaron de ellos. Una verdad que debe integrar las versiones que narran las vivencias de todos sus protagonistas y debe ser transmitida al conjunto de la sociedad colombiana. Si el pueblo tiene derecho a conocer la verdad, ese derecho a saber debe ser garantizado por los poderes públicos para que sea efectivo. Y solo a través de un marco jurídico que apueste por la defensa de la memoria colectiva, incentivando la generación de iniciativas sociales con este fin, el Estado estará cumpliendo con su deber en este ámbito. Defendemos que solo una norma integral que incluya en su articulado los diversos aspectos relacionados con la promoción y protección jurídica, definiéndolos adecuadamente y diseñando los mecanismos aptos para su reconocimiento, identificación, declaración y garantía de pervivencia, tendrá la capacidad de sentar bases firmes para que los poderes públicos lleven a cabo políticas efectivamente encaminadas al conocimiento de la historia de Colombia y al fomento de su memoria colectiva. La generación de memoria histórica se abre camino y la sociedad colombiana debe tomar una posición sólida en cuanto al contexto de convivencia que quiere construir de cara al futuro. Así, la construcción de memoria histórica debe ser inclusiva y solidaria, contar con todas las voces que enuncien discursos de respeto y convivencia pacífica, contribuir a esclarecer los hechos del pasado, denunciar la impunidad, contribuir a la reparación de las víctimas y estimular la reflexión para consolidar garantías de no repetición. Consideramos que las voces de las mujeres son imprescindibles, pues el momento histórico actual está fuertemente influido por una situación de desigualdad por razón de género estructural y cronificada que relega a las mujeres a un plano secundario también en la construcción de la memoria histórica.